Como siempre hablaremos un poco de filosofía, de literatura o de arte. ¿Qué significa la palabra ser o es? ¿Es lo mismo ser que es? Hasta donde nosotros entendemos los seres humanos, un es o un ser que es tiene distintos grados de ser en sí mismo, distintas cualidades, y el ser de ese es o ese es que tiene ser puede durar un tiempo limitado, puede ser unos segundos, unos años, unos millones de años, salvo si existe el ser con mayúscula, que es eternamente, o que de otra manera llamamos Dios. Pero un pensamiento también de alguna manera tiene un ser, aunque sea como pensamiento. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que sentimos, lo que percibimos, nos inserta en el ser y en el es. Nuestro, individual, dure más o dure menos, o en el ser o en el es de otras cosas, de otros objetos, de ideas, de otras personas, de la naturaleza en su conjunto como conjunto de entes y de seres, o mejor dicho, de entes que tienen ser o de ser que tiene es, o seres que son entes, incluso en el misterio o enigma de que pueda existir un ser que es infinito, que es eterno, que no tiene tiempo, ¿no? Ni tiene lugar, que no perece como el resto de los entes, sí perece. Aquí se inserta el problema de la eternidad en el ser humano. ¿El ser humano es eterno o no es eterno? Hoy se podía plantear esa pregunta de otra manera. Como ya sabemos que el universo es casi ilimitado, el universo visible, pueden existir otros seres en el universo que tengan racionalidad, inteligencia suficiente, voluntad y libertad suficiente, y esos seres también serían eternos, tendrían otra dimensión, tendrían una especie de alma inmortal, como nosotros. Esto es como el cuento. Regalo preguntas a quien quiera recogerlas. Ofrezco preguntas a quien quiera recogerlas, aunque yo no sepa contestarlas. No sé si habrá algún ser humano que sabrá contestarlas, pero yo, la mayoría, no sé contestarlas. O mejor dicho, podría responderlas como muchos hacen, con algunos matices, con algunas ideas, pero me parece que eso sería demasiado poco o pequeño. O mejor dicho, eso sería erróneo, o si se quiere, como yo pienso, solamente el 10 o el 15% verdadero y el 80-85% erróneo o falso. Hasta ahora todo ser humano está un tiempo en esta tierra, está inserto en un tiempo, en un espacio, en una iconografía, en una cultura, en una sociedad, en unas circunstancias. La inmensa mayoría intentan tener hijos, la inmensa mayoría los tienen, la inmensa mayoría tienen un oficio, una profesión y colaboran, digamos, con la sociedad, esencialmente con su persona, en sus hijos, en su profesión, en su oficio, en sus opiniones, en sus ideas, en lo que hacen,
fuera de sus profesiones y sus oficios y luego fallecen. Luego está la duda, los seres humanos tienen una inmortalidad después de fallecer, tienen un alma inmortal o principio de inmortalidad, como a mí me gusta más llamarlo, o terminamos con nosotros. Lo único que se puede hacer es intentar en esta vida ser lo mejor posible como persona en todos los niveles, que uno tenga acceso, tanto en la familia, tanto en la profesión, en el oficio, en las vocaciones que uno tenga, en las palabras que uno diga, en el trato normal. Es lo único que se puede hacer, o yo creo que lo que se puede hacer, y luego ya esperar, si existe una eternidad, pues entrar en esa eternidad, en el lado bueno de la eternidad y no en el lado malo de la eternidad, porque en las culturas occidentales y en los monoteísmos occidentales, después de la muerte del cuerpo, digamos, el alma sigue permaneciendo, pero no solo hay un lado, sino hay un lado bueno y un lado malo. En las culturas orientales existe, digamos, la metempsicosis o la transmigración. El lado bueno sería ya el nirvana, ya la no transmigración, y el lado malo sería volver otra vez a la tierra. En fin, no vamos a entrar en estas metafísicas filosófico-religiosas tanto de Oriente como de Occidente, y luego estaría la tercera opción, que son aquellos que creen que no existe eternidad ni principio de inmortalidad para el ser humano. Cada vida, cada biografía, cada ser humano es un misterio, un enigma para los demás seres humanos, pero también es un misterio, un enigma para uno mismo. Pero es aún más misterio y más enigma que en general a veces sucede que las personas buenas y de buena voluntad son admitidas y aceptadas por los demás como buenas personas, y las personas que tienen algún defecto, algún vicio, alguna pasión irrefrenable, irracional, son admitidas por las demás personas como que tienen ese vicio, esa pasión, etc. Pero a veces viene el problema de Jod, o una variedad del problema de Jod, que es personas que de buena voluntad, sin ser perfectas, son tenidas como personas de mala voluntad y no buenas. Y al revés también ocurre. Esto que yo creo que es una de las tragedias más grandes de la sociedad y de la humanidad y de la cultura, porque esto sí que es la tergiversación de todos los valores, y de alguna manera es un mal profundo para la sociedad, para la humanidad, para la cultura, para la evolución y para el progreso de los seres humanos. Yo me parece que algunos pensadores, artistas, escritores, científicos sociales desprecian demasiado la vida de las personas normales o rutinarias, utilizando distintos adjetivos, distintas concepciones, y yo creo que cada uno, cada ser humano, con sus errores y con sus defectos y con sus virtudes y con sus aciertos, es un misterio en sí mismo. Ciertamente es cierto que algunas personas caen o caemos en uno o en varios errores morales capitales, o pecados, lo que antes llamaban antiguamente pecados capitales, que hacen que la vida de esas personas sea mucho más compleja de lo que debería ser, o de lo que debería constituir su vida o su existencia, porque lo que denigra al ser humano, a mi modo de ver, es caer en un error moral grave, se pertenezca a un alto nivel cultural o a un bajo nivel cultural, o a un alto nivel económico o a un bajo nivel económico. Yo creo que lo que hace la vida
lo que denigra la vida y a los seres humanos es caer en un defecto moral grave. Lamentablemente vivimos en un siglo, en el XX sobre todo, y lo que viene en el XXI, que para muchas ideologías, filosofías, sistemas sociopolíticos, culturales, pues no existe una moral que defienda la virtud moral, o dicho de otro modo, que defienda que hay cosas y actos y pensamientos y deseos que son irracionales, que son malos en sí, o malos en mayor o menor medida, o negativos o perniciosos. Que la libertad del ser humano no le permite, al menos moralmente, aunque sí lo puede hacer todo lo que crea conveniente, sino que se tiene que tener un control y un autocontrol moral, y de luego en otros sentidos también. Porque con nuestros actos morales positivos y buenos favorecemos nosotros, no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Y con nuestros actos morales negativos, perniciosos, perjudicamos a nosotros mismos y a los demás, en mayor o menor medida. En el pensamiento humano se cae, yo creo que en un error, que es que se coge un factor, una variable, y se analiza positiva o negativamente desde distintos puntos de vista. Y no digo que no se tenga que hacer así, pero luego un análisis más profundo exige valorarlo a la luz de otras variables, etc. En el siglo XX se critica enormemente el consumismo, y no voy a defender yo el consumismo, pero el consumismo va en relación con el aumento demográfico que se ha aumentado en el mundo. Parece ser que en 1800 había unos 1.000 millones de personas en el mundo, y en el año actual habrá unos 7.000 y pico millones de personas. O sea, en 2 siglos nos hemos duplicado, nos hemos multiplicado por 7. O en el año 60 aproximadamente había 3.000 millones de personas, y a final de siglo ya había 6.000 millones de personas en el mundo. Lo cual, este dato por sí solo cambia todas las concepciones, todas las variables, todas las formas de pensar, de ser, de actuar. No totalmente, pero sí tiene que condicionar muchas de estas cuestiones. A veces llego a la perplejidad, o me maravillo, o no comprendo, o incluso me admiro de que las personas y los pensadores y los filósofos y los artistas y los escritores no sean conscientes de que una variable X, un concepto como ellos analizan, o una cuestión, hay que analizarla en sí misma, pero también hay que analizarla en relación a otras cuestiones, a otras descripciones, a otras definiciones, a otras variables, etc. En el 2005 se celebró, hablemos ahora un poco de Cervantes, se celebró los 400 años la parte del Quijote, en 2015 de la segunda parte, y ahora este año se está conmemorando los 400 años del fallecimiento de Cervantes. A mí, en cierto modo, me da cierta tristeza, cierta pena para un ser humano que tendría sus defectos, y creo que algunos graves, pero que vivió o malvivió toda su existencia de forma regular, cuando no mala, por muchos condicionamientos, no todos culpables de él, otros quizás sí, quizás el ser descendiente de judíos pagó un precio muy elevado, el ser capturado y prisionero, él y su familia tuvo que pagar un precio muy alto, el estar rodeado siempre de mujeres, hijas,
esposa, hermanas, no tener suficiente parece ser de vivir. El gran creador de la literatura española, uno de los 3 o de los 5 más grandes, malvivió. Cuando ahora se le dan tantos homenajes, me acuerdo siempre, vaya si levantara la cabeza, ¿qué diría o qué pensaría? Por otro lado, yo creo que hay que aprender de las lecciones del pasado, como en la Biblia dicen, se honran a los profetas del pasado que vuestros antecesores mataron y matáis a los profetas del presente que vuestros descendientes alabarán o engrandecerán. Yo solamente pediría a las autoridades culturales y educativas de este país que hicieran centros virtuales donde pudiesen estar los currículum y algunas partes de algunas obras, pero en principio los currículum y datos de todos los escritores que quieran estar, que existan en este momento o hayan existido y que quieran estar, para que al menos haya una posibilidad de que sus trabajos no se pierdan, etc. No olvidemos que la obra del Quijote al principio, el primer siglo, no fue valorada especialmente por las élites culturales de su tiempo, sino por el pueblo, y que luego fue valorada más en mayor a lo largo del tiempo por las élites, etc. Por tanto, si el pueblo no hubiese acogido esa obra como en sí, quizás se habría perdido sus ejemplares, no se habría valorado, etc. Luego a veces pienso, ahora que se celebra la muerte del Cervantes, que parece ser tuvo que ser pagado su entierro por limosna, por digamos una institución que había dentro de las parroquias para pagar los entierros que no tenían los familiares. A veces me pienso que sería de las mujeres que quedaron después de la famosa Cervantas, que parece ser un adjetivo más bien negativo. Los hombres viven en una época, en un tiempo, en una cultura, encerrados en esas circunstancias, y muchas veces malviven, medio viven, etc. Muchas personas se quedan en las cunetas de la vida, de la historia, etc. Muchas veces porque cada persona comete errores consigo mismo, otras veces porque, o además, personas cercanas cometen errores con uno mismo y personas lejanas, y también es cierto que cada uno comete aciertos con uno mismo, cometen también las personas cercanas muchos aciertos con uno mismo y también las personas lejanas aciertos con uno mismo. No hay que ver solamente lo positivo ni solamente lo negativo. Con estas palabras quisiera realizar un pequeño homenaje a Cervantes. Yo he dibujado lo que he llamado libro de artista, varios Quijotes pintando sus hojas con rotuladores que deberían estar por ahí, y luego libro de artista tamaño cartulina pegando hojas del Quijote. De la primera clase habré hecho unos 3 o 4 o 5, no recuerdo bien ahora, y del segundo Quijotes con 100 páginas, 100 hojas, tamaño cartulina, o incluso 200 o 300, he hecho otros 3 o 4, que deben estar o deberían estar en fundaciones o en museos, pero que ni se hizo ninguna o se puso ninguna exposición en 2005, ni el 2015, ni el 2016. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? No sé si alguno de esos Quijotes estarán con las hojas pegadas
porque seguramente no se hayan utilizado, no se hayan abierto. Algunos de esos Quijotes se hayan regalado, vendido, las hojas sueltas, o no lo sé. Pero en fin, esta es la vida. Y volvemos al tema. Se alaba mucho a los profetas antiguos muertos y se alaba poco a los profetas vivos actuales, como diría la Biblia. Pero claro, yo comprendo que hay miles de escritores, por ejemplo, que es lo que estamos hablando de Cervantes. Como nadie sabe dónde estará exactamente la obra que dentro de un siglo se valorará, aunque sí se sabe la que se valora ahora, lo menos que podría la sociedad y la humanidad es que recoger esas obras que haya posibilidades de que no se pierdan para el futuro, que digo yo. Porque quizás el futuro tenga otros criterios de valoración de las obras, otros criterios de valores, de calidades, de necesidades, etc. Y quizás obras que ahora no encajan o encajan muy poco o encajan a medias en el futuro o dejan de encajar totalmente o encajan totalmente. A veces me pregunto si el libro, la obra, cuadernos o soliloquios que he escrito y que he pintado, aunque no sé la parte pintada y dibujada cuánta aún seguirá existiendo, me pregunto, quizás cayendo en la soberbia o en la vanidad, si ha sido entendida y comprendida por los seres humanos, por las élites culturales que he enviado, por fundaciones y museos, o quizás no haya sido entendida ni comprendida, porque dentro de un lenguaje más bien simple, fácil, tiene, yo creo que grandes dosis de profundidad y de esencialidad, de valoración, de tocar cientos de temas y de cuestiones, de buscar relaciones muchas veces entre ellos, de plantear cientos de preguntas que son preguntas y a veces son afirmaciones, o de cientos de afirmaciones que son preguntas y son afirmaciones, de mezclar muchos lenguajes, de varias artes y desde luego siempre con un tronco común que sería el pensamiento, la filosofía, el ensayo, etc. Pero otras veces pienso, y ya lo he indicado muchas veces, que no va a ser que todo el mundo esté equivocado y yo esté en la verdad o en la certeza. Y eso me parece que es imposible, porque si se hubiese enseñado 10 o 12 personas, o 15, o 50 o 100, podrías pensar en eso, pero se ha enviado a cientos y a miles de personas, sin exageración, sino totalmente, sí, en distinto grado, de obras de arte plástico, de fotografía de arte plástico, de escritos de 100 páginas, de 1000 páginas o de 20.000 páginas, etc. Y luego lo que se ha publicado de distintas maneras, en papel, en CD, en DVD, y lo que hay en internet, que digamos ya es una cantidad apreciable para valorar dicha obra. Pero la verdad es que vivo, como suelo decir o pensar, en un silencio, en mi rincón y en mi sillón, o en mi rincón y en mi sillón, en un gran silencio. Prácticamente nada de lo que he realizado y hago tiene una mínima repercusión en el mundo del pensamiento, ni de la filosofía, ni de la literatura, ni del arte plástico. Solamente algunos museos o fundaciones aceptan un libro de artista tamaño cartulina,
hasta ahora unos 2 o sí o 3 en estos 10 últimos años aproximadamente, 8 o 9 años últimos, 2 o 3, cada año, pero todos son silencios, todos son problemas, todos son nada, no hay ninguna contestación, ni positiva ni negativa, ni dar razones de su valor, ni dar contrarrazones de su no valor. Todos son silencios, como si esta obra no existiese. Es más, se hacen diccionarios y antologías, o se han hecho en mi región, mi provincia, de filosofía o de literatura o de pintura, y se han incluido a lo mejor 400 autores de pintura, y mi trabajo nunca se ha incluido, o de 800. Decía, ya no me acuerdo muy bien de lo que estaba hablando, que se han publicado algunas antologías o museos o en papel, libros, diccionarios de escritores en Castilla-La Mancha, donde han incluido a lo mejor 300, 400 o 500, y mi trabajo nunca lo han incluido, o de pintores en la provincia, he incluido 300, 400, y mi trabajo no lo han incluido. No digo yo que haya sido aposta o adrede, o no lo sé si en algunos casos sí ha sido. Es evidente que a mi trabajo se ha cerrado muchas puertas, pero en fin, eso ya no tiene importancia. De todas formas, yo creo que el trabajo realizado no está para que yo caiga en la vanidad y la soberbia, sino que intentan solucionar problemas de la sociedad, de la humanidad, de España, de ahora, y no digo que todo sea acertado, pero que creo que algunas cosas sí podrían ser buenas y positivas para el resto de seres humanos. Pero volvemos al tema que en principio hay días o momentos que pienso que cuadernos o soliloquios en su totalidad, en su dimensión literaria y plástica, es una gran obra de la humanidad y del talento humano, porque al final yo creo que yo como autor solo he puesto como mucho un 1%, lo demás es tomado de distintas fuentes, pero otras veces pienso que es imposible que si fuera una obra de gran talento, o al menos de notable, de valor notable, no fuese apreciada por alguno de los otros seres humanos, etc. Y así vivo en esta contradicción, y ya soy consciente de que no sé el tiempo que me queda, si me quedará un año, unos meses, 10 años, 30 años, y no sé el tiempo que me quedará de poder continuar un poco haciendo esta obra. Y la verdad es que ya no sé a quién le tengo que enviar escritos o ofrecerle obra plástica para sus museos y sus fundaciones, porque todos son silencios, o casi todos son silencios, etc. Si esta cerrazón no me hubiese pasado a mí y me hubiesen dicho que le hubiese pasado a otra persona, no me lo habría creído. Porque como siempre digo, ni media página de una recensión en alguna de las revistas, de las docenas de revistas de cultura que existen, o de filosofía, o de pensamiento, o de literatura, o de arte plástico. Todo ser humano vive en una historia, en unas circunstancias, y por lo general, tanto la historia, la geografía, las circunstancias lo superan. Es como el pez que está en la mar. No sabe muy bien lo que le vendrá después, y no entiende muy bien a veces ni siquiera lo que le sucede en el momento y lo que le ha sucedido antes.
cuando juzgamos a las personas teniendo en cuenta el pasado, su presente pasado, es muy difícil porque el pasado no se puede valorar totalmente a la luz del hoy. Quizás se puede valorar si tal actitud o acto era moral en su tiempo o no era moral en su tiempo, pero no totalmente si es moral en su tiempo pasado, viéndolo en la moralidad de ahora. Es muy difícil. Acertar es muy difícil. Y acertar una persona en tiempos límites o en tiempos muy complejos es aún más todavía. Por ejemplo, ahora mismo en España y en el mundo estamos en un momento, parece, muy complejo, y tomes la decisión que tomes, posiblemente te equivocarás, tanto en un lado o en otro, en una ideología o en otra. Luego sí, dentro de 20 años se verá qué lado es el mejor, o ha sido mejor, o era la ideología mejor, o era el lado o la ideología que ha tomado el poder definitivo durante muchos años. Pero en el presente es muy complejo. Y yo creo que siempre sucede lo mismo a lo largo de la historia. Por eso yo creo que hay que tener cierta piedad y conmiseración con los hombres a la hora de actuar en sus presentes, sobre todo en su presente social y político. Otra cosa es su biografía personal, que cada persona tiene que intentar quererse de forma adecuada a sí mismo y también querer a los más próximos de la forma adecuada. De todas formas, ya me he dado cuenta que no se puede convencer a nadie o a casi nadie de nada o de casi nada. Por lo tanto, solo se puede esperar que exista un lugar donde al menos cada uno vea con precisión sus buenas intenciones o sus malas intenciones, sus engaños, sus autoengaños, sus mentiras, las consecuencias de sus actos y sus decisiones. Es la única esperanza que queda en este tema. Ciertamente la mayoría de personas no creen en esto y por tanto es difícil. Es difícil el dialogar y el hablar. Una persona puede haberse ido muy favorecido por los demás, más de lo normal, y no ser agradecido ni valorar eso. Una persona puede haber sido perjudicado por los demás y los demás, o por cercanos, no ser conscientes de que ha sido perjudicado de forma grave por los demás. Esto es un misterio donde se combinan ideas, afectos, emociones, pasiones, intereses, etc. Yo creo que siempre he pensado que en la organización política y social del mundo deben estar presentes los derechos humanos de 1948 y siempre lo he pensado desde muy joven. No sé por qué, en eso siempre lo he pensado. Que no son totalmente iguales a la organización moral individual, que yo creo que tiene que estar bajo una moralidad estilo aristotélico, Tomás de Aquino, filosofía moral cristiana, etc. No siempre se armonizan los principios de esa moralidad individual, la ética individual, con esa moralidad política, sociopolítica basada en los derechos humanos. Pero digamos, eso es un problema que no se puede resolver en cada tiempo, sino que poco a poco, yo supongo, se irá creando lazos y entendimiento y matizaciones, etcétera, y que cada ser humano tiene que vivir. Otros seres humanos ni creen en una moral individual o ética individual de ese calibre, sino de otras tendencias, y luego no creen en los derechos humanos de 1948, sino solamente creen en algunos que a ellos les convienen, o no creen en ninguno, o en una parte sí, en una parte no, etc.
Yo creo que la organización sociopolítica basada en los derechos humanos de 1948 es la menos perjudicial para el hombre y la más favorecedora de bienestar para el ser humano. Y luego a nivel individual sería una ética, una moral basada en esa tradición de Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y digamos los seguidores de esos pensadores, claro, en estos últimos siglos. Ahora eso habría que armonizarlo con la ciencia, con las realidades presentes, etcétera, y ser muy prudentes y muy racionales. Siempre me han interesado mucho las biografías de las personas, de científicos, de filósofos, de historiadores, de artistas, de militares, de todo, y también de santos y santas. Y en estos últimos meses estoy leyendo algunas biografías de santos y santas, y yo creo que el culmen, digamos, moral y espiritual está en esas personas, incluso con diferencias apreciables entre ellas, por época, por tiempo, por ideología, por concepciones, etc. Yo creo que el mundo actual lee mucha literatura, mucha novela, pero lee poca biografía. Yo creo que biografías bien escritas le ayudarían a los seres humanos mucho a comprenderse a sí mismos, a entenderse a sí mismos, a proyectar mejor sus vidas, y de luego es un error que no se escriban y sobre todo no se lean buenas biografías de santos y de santas, aunque se sea ateo o se sea de otra religión no cristiana.